Estamos con los hermanos Salvato. Ustedes saben que escribieron un libro, es una novedad, no por el libro en sí mismo, que por supuesto siempre es interesante, ¿no? Una producción, en este caso, que hay que encuadrarla en qué tipo de ensayo, ¿eh? ¿Qué tal, Mateo, Augusto? Mostraron el libro. ¿Dónde lo metemos? ¿En el ensayo, en la crónica, en la investigación? ¿En dónde? No, yo creo que es una mezcla de algunos ensayos e investigaciones, ahí mezclando, como hicimos en el libro anterior con Augusto. Creo que el libro anterior era, viste, más del lado de la tecnología aplicada al futuro de la región, que era la batalla del futuro. Era donde ustedes hablan de la creación que tuvieron de la aplicación. Claro, también está un poco de eso, pero en realidad se enfoca mucho también en la oportunidad, la ventana de oportunidad latinoamericana y Argentina especialmente también, en lo que tiene que ver con la innovación, la economía del conocimiento. Bueno, este es un libro que va mucho más al hueso en lo que tiene que ver con el análisis histórico, ensayos de la Argentina y demás, donde Augusto es mucho más especialista, para construir un libro bien directo de la realidad, del pasado, de la realidad y el potencial futuro de la Argentina. Me gusta porque ustedes ponen un país de mierda en el título, que claro, fuerte, es un desafío, editorial Lea, ¿no es cierto? Edición de Lea. Sí, sí. Ahí escribí la confesión del contador de los Kirchner. ¿Sí? Sí, la misma editorial. Buena editorial. Pero abajo dice... ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Con lo cual, ahí hay en sí mismo una contradicción, ¿no, Augusto? O en todo caso, ustedes proponen el desafío o la hipótesis como una suerte de llamar la atención. Sí, de alguna manera, o sea, esta dialéctica entre somos un país de mierda, somos el mejor país del mundo, está muy presente en nuestro relato de la Argentina. Es decir, todos los países tienen sus propias narrativas, sus propios relatos, es decir, la forma en que las personas hablan de ese país. En nuestro país tiene la característica de que oscilamos entre dos extremos, digamos, muy profundos, que son o somos los peores o somos los mejores. Probablemente, como siempre, la realidad está un poco, digamos, seamos en el un medio. Promedio, decís. Exactamente. Ustedes hicieron un video, breve, 1 minuto, en el que cuentan parte de esta historia a partir del libro que acaban de escribir. A ver. Damas y caballeros, les habla su capitán para informarles que estamos comenzando nuestro descenso hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistalini de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Antes de comenzar las maniobras de aterrizaje y en nombre de toda la tripulación, nos gustaría advertirles que están ustedes por desembarcar en un país complicado. Como suele decir la población local, este país es un quilombo. Incluso hay quienes dicen que es un país de mierda. La gente habla fuerte, insulta, es políticamente incorrecta y a las cartas les gusta jugar un juego donde gana el que miente mejor. Son arriesgados, se la juegan, se la juegan en serio. Cantan retruco con un 7 de bastos y encima te ganan. Por su propia historia están acostumbrados a caerse y a levantarse permanentemente, pero al mismo tiempo tienen esa capacidad incomparable de convertir el dolor en arte. En su propia Constitución Nacional dice que invitan a todos los hombres del mundo a habitar su suelo. Pero cuidado, porque la mayoría de los que llegan no se quieren ir nunca. Muchos de ellos quizás no lo vean así, o quizás les parezca exagerado esto que estoy diciendo. Pero como su capitán me veo en la obligación de informarles, señores pasajeros, que están por llegar al mejor país del mundo. Disfrútenlo, vívanlo, recórranlo de punta a punta. Pero háganme caso con esto. No traten de entenderlo. La Argentina no se entiende, se vive. Y eso no es poca cosa. Bienvenidos al mejor país del mundo. Les deseamos que disfruten su estadía. Esa contradicción que tenemos tan extrema constituye finalmente la identidad argentina, porque recuerdo que hace poco el Papa aludió a una expresión que incluso también muchos hemos utilizado, ¿no? Es decir, voy a ser el mejor lugar del mundo y solo le daré un defecto, ¿no? Pondré a los argentinos ahí, y esa es la Argentina. Sí, no, es una parte fundamental que la constituye, obviamente, pero no agota esa identidad. Uno de los grandes desafíos que tenemos a la hora de pensar la identidad argentina, la cuestión de la argentinidad, tiene que ver con que muchas veces los que pensaron previamente la argentinidad lo hicieron con el objetivo de transformar lo que somos, de cambiar lo que somos, es decir, de ser algo que no somos. Y en ese sentido, el desafío que tenemos de cara al futuro es pensar la identidad nacional, poner este tema sobre la mesa, pensar en la Argentina, sin tratar de ser algo que no podemos ser, es decir, valorando aquellas cosas positivas que de por sí tenemos, de las cuales un poco hablamos en el libro, como la movilidad social ascendente, como un ideal, como algo deseable, por más que se esté deteriorando. Ahora, Mateo, ¿no desgasta a la Argentina? En algún momento
a veces dije, es argentóxica también, ¿no? Porque uno todo el tiempo, y esta semana, ¿ustedes nacieron en qué año? ¿Vos en qué año? Yo en el 99. Claro. Hiperdemocráticos, ¿y vos? Claro, 94. 94. Pero por supuesto estudiaron mucho y vos en tu caso en el exterior. Además, entonces conocen lo que ha pasado. Estamos construyendo nuestros primeros 40 años de la nueva democracia y la gente descree, me parece, más bien de los dirigentes y por ende del sistema. Sí, claro. No, bueno, es lógico. A ver, vos preguntabas al principio de tu reflexión si la Argentina un poco desgasta, ¿no? Y lógicamente un país con la realidad que tiene, con la coyuntura que tiene, es lógico que a uno, digamos, le plantee dificultades diarias, que esto que vos decís, la palabra desgastar es un gran término a utilizar. Lo que nosotros planteamos todo el tiempo... Frustración, enojo, ¿no es cierto? Seguro. Lógicamente un país que no podés ni predecir cuánto vas a ganar el mes que viene, es muy difícil que no te desgaste, que no te genere frustración. Por eso el libro no es una propuesta de crítica destructiva hacia la gente que se queja del país, porque quejarse es lógico. De hecho, es un atributo hasta bastante positivo en muchos aspectos de los argentinos, de no quedarnos, no conformarnos, sino siempre quejarnos, siempre buscar un poquito... ¿Es un atributo ese? ¿Cuál es? Y en muchos casos sí, en muchos casos por ahí nos vamos al extremo de esto que decimos, de que terminamos hasta atacándonos entre nosotros mismos y hasta exagerando muchísimo nuestras propias realidades, que decíamos, un poco lo decíamos recién, o con este video que nosotros propusimos, es un poquito tratar de entender como, sí, obviamente la Argentina es difícil, es un país difícil como tantos otros países en el mundo. No somos el peor país del mundo, como muchas veces nos autoconvencemos a nosotros mismos. A mí a veces me causa gracia, la otra vez no me acuerdo dónde lo veía, pero viste gente diciendo no, se vive mejor en cualquier país del mundo menos que Argentina. Estamos peor en los rankings que Haití. Digo, sí, debe haber algún ranking en el mundo en el que estemos peor que Haití, pero muy probablemente, sí, con todo el respeto al pueblo haitiano, lógicamente no, pero vos probablemente elegirías Argentina para vivir sobre muchísimos países del mundo. De hecho, muchos migrantes son de la región y vienen todavía a la Argentina. De hecho, pero también es cierto que entramos en un ranking de miseria, que es un ranking internacional nuevo, en el que antes no estábamos también. Bueno, a ese punto justo me refería, justamente a ese punto, porque es súper interesante, vos sabés más de este tema, así que te voy a dejar a vos seguro, pero analizarlo desde este punto. Eso, con ese tema, estaba hablando de eso, se armó una bola de decir, somos uno de los países más miserables del mundo, ¿no? Primero, hay dos partes. Primero que ese ranking, el término misery en inglés no significa lo mismo, o sea, no es la traducción literal, no es miseria de pobreza. ¿Cómo lo interpretas? A ver. No, es un poco de... digamos... va específicamente a lo económico, exactamente, pero no es un ranking de los países más miserables como con el término de la palabra que nosotros utilizamos, por un lado. Segundo, es un ranking meramente económico. Habla de tasa de interés, corregime si me olvido algo, inflación, desempleo y alguna variable más. Ahí es donde había, creo que nosotros estábamos en puesto 6, que el 1 era el peor. En puesto 6 cerca tenías creo que Afganistán y cerquita tenías Haití y el titular era estamos peor que Haití. Ahí es donde yo te digo que ninguna persona seria también puede decir que se vive mejor en Haití que en Argentina. Leo entre líneas que también un poquito de auto boicot en eso, digamos que nos... A ver, en vez de ser resilientes, tocamos piso y salir, ¿no? Como el atleta o el ave fénix, más bien nos autodañamos un poquito, nos flagelamos, porque, no sé, agarramos la plata, vamos al supermercado y no nos alcanzó para lo que íbamos a comprar y todo el tiempo estamos jugando ahí también. Sí, y entra otra vez esa lógica decadentista de la que hablábamos antes, es decir, esa cuestión de estar permanentemente diciendo que no hay vuelta atrás, como charlábamos alguna vez también, eso está presente en toda nuestra historia, o sea, en las épocas que hoy decimos, che, qué bien que estábamos, estaba presente esta lógica, esta narrativa decadentista. Pero tomo justamente una parte de la reflexión que vos hacías hace un rato que tiene que ver con la cuestión de la democracia, ¿no? En el siglo XX, cuando había una crisis política, se desataba una crisis institucional y se rompía el sistema. Hace 40 años, desde el 83, tuvimos muchas crisis económicas, muchas crisis políticas, pero el sistema no se rompe, continúa el sistema democrático. De alguna manera podríamos decir que la democracia es la única política de Estado que hemos tenido en nuestros 40 años, y en ese sentido es muy importante cuidarla, pero ¿cuidarla qué significa? No solamente, y aprovechando que estamos en época electoral y que mañana hay elecciones... Horas de votar, sí. No solamente ir a votar, es muy importante ir a votar, pero Guillermo O'Donnell, un politólogo, hablaba de las democracias delegativas, ¿no? Las democracias se estaban transformando en delegativas, en agarrar y decir, che, bueno, voy, voto cada 2 años y listo, ya está, me desentiendo. Bueno, eso no es la concepción de democracia liberal que funciona, sino que tiene que ver con mucho más, no es solamente votar cada 2 años, es votar cada 2 años, involucrarse, lo que decíamos antes, reclamar,
quejarnos, lo que se conoce como accountability, o sea, pedir la rendición de cuentas a los políticos, pero principalmente intentar involucrarnos y ver cómo podemos aportar el pequeño granito de arena para resolver los distintos problemas. Alfonsín dijo en una frase que quedará en la memoria colectiva: con la democracia se come, se educa, ¿no? Entre otras virtudes del sistema. ¿Qué ves como joven talentoso argentino? No, bueno, yo creo que... Cuando eso no se comprueba en la práctica en muchos casos. No, lógicamente, bueno, pero yo rescato unas palabras de Augusto en ese sentido. Digo, es una de las cosas más relevantes a poder mantener la democracia. O sea, tal vez para los que no vivimos la época de la no democracia, digamos, como nosotros, lógicamente es algo que suena más en la boca de nuestros padres o de nuestros abuelos como una historia, ¿no? Pero es algo de hace minutos, no es algo hace mucho tiempo en nuestra historia. Entonces, valorar eso, cuidarlo, respetarlo y, como dice Augusto, involucrarse para sostenerlo. Digamos, siempre bienvenido todo aquel que se involucre para tratar de cuidar ese valor. Lógicamente, como vos bien decís, pareciera que no alcanza, pero sin eso no se empieza. ¿Cómo hacemos para que nuestros dirigentes aumenten su nivel de credibilidad o cumplan con su mandato o tengan el ingenio o la honestidad para ser mejores? Se los pregunto en un instante porque mis compañeros quieren preguntar. Sí. A ver, Sí, Gastón, te escuchamos, dale. Básicamente es cómo aborda el libro la grieta política, pero entre la gente, entre esos familiares que no se pueden juntar en una mesa, por ejemplo. Está excelente la pregunta porque nosotros lo abordamos desde el punto de vista de lo que se conoce, lo que Joaquín B. González puso en palabras en 1910, o sea, para el centenario de la Revolución de Mayo. Él habló de el espíritu de la discordia. ¿Qué es el espíritu de la discordia? Que es mucho más que la grieta y que tiene mucho que ver con cómo entendemos en la Argentina las disputas políticas, sociales y demás. El espíritu de la discordia tiene que ver con que nosotros podemos no coincidir, pero el problema es cuando no coincidimos y lo que buscamos es simplemente imponer nuestra visión y tener razón en lugar de tratar de aprender del otro. Eso es lo que dice Joaquín B. González, está presente a lo largo de toda la historia argentina. Y es muy distinto a cuando nosotros tomamos, por ejemplo, la polarización como una categoría de análisis. También un poco el ejercicio que hacemos es tratar de tomar categorías de análisis que son propias de la Argentina. Si los argentinos tenemos esta característica sobre la cual tenemos que trabajar, y si nosotros lo trabajamos sobre la clásica polarización, bueno, estamos un poco perdiéndonos algunas características. ¿Querés responder o vamos a la pregunta de Julieta? No, está buenísimo lo que dice Augusto. El libro lo analiza de esa manera. Nosotros lo que encontramos es esto de, obviamente está bien tener diferencias, está bien encontrar contrapuntos, mejor dicho. Lo importante es tratar de enriquecerse de eso, y lo que más, por ahí a nivel personal, yo traigo como punto relevante es, yo creo que el flagelo más grande de la grieta es lo que creamos en los chicos, ¿no? Los chicos chiquitos, ¿no? Un chico chiquito que todo el tiempo está escuchando desde que tiene 2, 3 años, che, con ese no te juntes que la familia vota de este, y los que votan eso son todos chorros, no sé qué. Si nosotros mantenemos esa narrativa constante, el odio al que no vota como yo, que no piensa como yo, y la descalificación, es muy poco probable que podamos proyectar un país sin estas características. En el 83, cuando gana Alfonsín, vota más del 80% de la ciudadanía. Eso se fue perdiendo. Ahora, el valor de la honestidad que representó Alfonsín es muy interesante, más allá de algunas cuestiones que no se pudieron cumplir, sobre todo en el mundo económico. Y hablando de economía, Julieta Rumi tiene preguntas. Sí, en realidad quizás no es tan económica, es una pregunta porque ellos son muy jóvenes y seguramente tienen un montón de compañeros o amigos que piensan en irse del país o se han ido del país. ¿Qué les pasa con esta pregunta, que es otra grieta, digamos, que de nuestra Argentina, de muchos jóvenes que piensan que acá no hay futuro? ¿Qué es lo que piensan y qué es lo que les dicen a esos amigos? Bueno, lo primero, que con respecto al hecho de emigrar, de irse del país y demás, para mí el punto fundamental está buenísimo. O sea, hay que salir del país, hay que conocer el mundo, hay que estudiar viajar, afuera. hay que estudiar afuera, hay que trabajar afuera, y va a pasar cada vez más porque vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde eso es una posibilidad cada vez más concreta, y no es lo mismo y debería que ser vivir más hace 50 años. accesible, ¿no? Poder viajar, por ejemplo, ¿no? El tema es que estamos muy atrás en todo el peso, digamos, ¿no? Sí. Probablemente, pero dicho esto, también es cierto que la Argentina sigue siendo un país de saldo migratorio positivo, es decir, es un país donde entra más gente de la que se va y donde solamente el 3% de los argentinos viven fuera del país, mientras que en otros países de la región, como puede ser el caso de Uruguay, vive el 18% de los uruguayos afuera, el 4% en la Argentina. Entonces, no existe un éxodo masivo de argentinos, hay mucha gente que se va, mucha gente que entiende que va a tener... ¿Mejores?
No necesariamente, no necesariamente. O sea, hay mucha gente que se va, generalmente es gente que tiene probablemente más posibilidades, una posibilidad de emigrar para estudiar, para trabajar afuera, para encontrar nuevas oportunidades, pero hay gente brillante que se queda y gente brillante que se va, eso es... Mateo. No, total. No, hay un punto central en eso que es... Hay dos cosas, me parece, a agregar o a... Obviamente, suscribo totalmente a lo que dice Augusto y es muy interesante esto del saldo migratorio positivo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, como esto que decíamos antes, de exagerar todo, y acá decimos, no, el éxodo de argentinos que se van. No existe ese éxodo, no hay un éxodo de argentinos que se van, en términos estadísticos. Y ahí hay un punto central. Primero, bueno, varias cosas. Primero, nosotros nunca, lo decía Augusto muy bien, nunca criticamos de ninguna manera a la persona que se va a vivir afuera. Todo lo contrario. De hecho, la mayoría de los argentinos que se van a vivir afuera la rompen y muestran una capacidad y un capital humano brillante en la mayoría de lugares de los que van. Pasa en todas partes y te lo dicen. Viajás y te lo dicen en empresas en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Che, yo tengo un argentino que es increíble. Es una cosa impresionante el nivel de resiliencia, inventiva, de creatividad. Es loco que toda esa inteligencia del valor del recurso humano argentino no pueda ser aplicado, no es paradójico, no puede ser aplicado bueno, pero vos lo decías en muy nuestra bien. propia tribu, ¿no? En tu planteo de, che, se van los mejores, y lógico, bueno, obviamente si vos estás súper formado, súper formada, tenés una capacidad increíble y te ofrecen un salario mucho más alto afuera, es muy probable que por razones económicas decidas irte, tiene sentido. El punto central de esta conversación son dos cosas. Primero, nosotros hablamos del tema porque planteamos, che, a todas las personas que viven afuera, hay un montón de ellas que ya lo hacen, pero el planteo para con las personas que se van es, che, no le demos la espalda a la Argentina. Porque, ojo, que es un país que tiene todas las de ganar y pierde porque lo hacen perder, no porque no sepa jugar. Es que son dos cosas muy diferentes. Entonces, primero, che, como hay un montón de argentinos que lo hacen, banquemos a la Argentina desde afuera. Puede ser como sea, puede ser ayudando que un pibe consiga una beca en una universidad, que un emprendimiento consiga una inversión, lo que sea, es dar una mano. Y por otro lado, es una batalla en lo dialéctico, en la conversación diaria. Lo que yo decía recién de los pibitos, que si vos desde que son muy chiquitos le estás diciendo que el de allá con ese no te juntes porque ese vota otro, es lo mismo que la frase que nosotros tratamos de satirizar o encima poner arriba de la mesa con este título medio osado, que es que este país es una mierda. Digamos, porque lo que tal vez nosotros siempre tratamos de plantear es, che, desde esa posición es muy duro a una persona que sufre muchas veces una realidad muy injusta en la Argentina y además, como vos decías, por motivos económicos no tiene la posibilidad de tomarse un vuelo afuera, no tiene el pasaporte europeo, no tiene el departamento afuera, claro. Que a esa persona, aparte de la realidad que tiene, vos lo estés convenciendo constantemente de que si no se muda de país no tiene futuro, esa persona nunca va a proyectar nada. Paradójicamente, ustedes escriben un libro que habla y pone el sol de la argentinidad ahí, y de algún modo rescata el valor del nacionalismo en términos de la pertenencia, ¿no? Y muchas veces se dice que la identidad argentina, ya lo hablamos en el caso de Belgrano, cuyo padre fue acusado de contrabando y así un poco nació la Argentina, con todos esos conflictos. Basta ver cómo se distribuyó demográficamente, ¿no? Sí. La Argentina en su constitución. A los tropiezos, y que eso le falta como identidad, ¿no? El mexicano tiene muy claro su bandera, el norteamericano y cualquier otro país, y nosotros estamos ahí. Sin embargo, ¿ustedes rescatan el valor del nacionalismo, de lo nacional? Sí, un nacionalismo que en la Argentina tiene una particularidad muy interesante, que es un nacionalismo inclusivo. Se construye, nosotros dedicamos todo un subcapítulo a lo que es la inmigración, se construye también a partir de la inmigración. Y aprovecho para mencionar, no quería dejar de mencionar, que hoy estamos en una fecha patria que es poco recordada. Que es el 12 de agosto, se produjo la batalla en la cual en 1806 se comenzó la derrota en manos de Santiago de Liniers, la derrota de los ingleses en la primera invasión inglesa. Y en esa batalla pasa algo muy interesante. Se recuerda poco, de hecho, en realidad el día oficial de la rendición es el 20 de agosto, pero en esa batalla pasan 2-3 cosas muy interesantes que tienen que ver con el génesis de la argentinidad, en lo que, como dice Eduardo Sacheri, la Argentina, que todavía no era la Argentina, cuando todavía no se llamaba Argentina, pasan 2-3 cosas que tienen que ver con la argentinidad. Una tiene que ver con el pueblo organizado. Es el pueblo de Buenos Aires el que derrota la invasión inglesa. Porque, como se recuerda siempre, Sobremonte se había ido a Córdoba cumpliendo el protocolo de invasión, se había ido el virrey, y fue el pueblo organizado el que decidió, digamos, combatir esa invasión. Y otro elemento muy interesante que tiene que ver es la cuestión de la desconfianza con la autoridad. Es decir, la autoridad se había ido, el pueblo había quedado prácticamente descabezado, y ahí se organiza de forma medio rebelde y se recupera. Entonces, el 12 de agosto no quería dejar de mencionar. Hablemos del futuro, una última pregunta.
ustedes lo representan literalmente. ¿Qué edad tienen, Mateo? Yo 24. 24 años. 29. 29, o sea, están dentro de los 20 años los dos. ¿Qué ven hacia adelante? Bueno, a ver, primero mucho desafío. Segundo, muchísimas oportunidades. A ver, vos tenés yo ya por ahí trayendo hacia mi zona de confort la conversación de alguna manera, la tecnología te plantea un sinfín de oportunidades para países como el nuestro. Digamos, por varios motivos. Primero porque, Augusto siempre lo dice muy bien, nosotros estamos entrando en una era donde el status quo es la inestabilidad. O sea, la estabilidad es la inestabilidad a partir de ahora. O sea, ya no vamos a proyectar, creo yo, en las próximas décadas un mundo muy estable que digamos. Y las sociedades que más pueden fortalecerse de ese tipo de ecosistemas son esas que son muy resilientes, muy creativas, que saben salir de los problemas rápido y que tienen ideas o están acostumbradas a, como se dice a veces, surfear tsunamis constantemente. Entonces, el mundo de la tecnología, lo vemos con las cripto, por ejemplo, ¿viste? Es muy loco. Argentina es uno de los países del mundo con más transacciones en cripto en general. O sea, y con más conexión a internet, con más dispositivos ni hable penetración móviles, de dispositivos etcétera, móviles. Tenés una cantidad de indicadores. Con más conexión con redes sociales. Eso siempre llamó la atención. Recurso humano capacitado, programadores de los mejores del mundo, los vienen a buscar acá. Breve, ¿depende de la política de turno o no tanto? No, eso es lo increíble de la tecnología. La tecnología ha hecho cosas increíbles, lo ves con los unicornios. No me quiero quedar con la tecnología, porque se suena que es como, bueno, lo nuevo solamente. No, somos el país con más premios Nobel de Latinoamérica nosotros. Y no somos el que más población tiene. ¿Pero no es una Argentina que ya pasó esa? No. El gen creativo, el gen resiliente, el gen de la inventiva, de la ciencia y de la tecnología argentina sigue existiendo. Un buen punto del que vos planteás es, tal vez muchas veces por el no acompañamiento de la política pública o de generación de políticas de Estado, como se hizo en su momento para proyectar que hoy tengamos 5 premios Nobel, es que hace que no tengamos esa proyección internacional o ese posicionamiento en ese tipo de premiaciones, estándares mundiales y demás. Pero Argentina, como siempre, con poquísimo hace cosas que muchos otros países con mucho más no logran. Augusto. Déjame cerrar con una frase de Juan Bautista Alberdi en 1837. Tenemos 50 años por delante para lograr que la Argentina se desarrolle y sea un país desarrollado y pueda ser el país que queremos. 50 años por delante. Hay talento, hay capacidad y lo podemos hacer. Dependerá de nosotros. Augusto y Mateo Salvato, muchas gracias. Gracias a por ustedes. esta visita.